Hola, hola, ¿cómo les va? Buenas tardes a toda nuestra audiencia que nos sigue en vivo a través de Facebook y YouTube. Yo soy Omar Carrasco, jefe del Departamento de Farmacología de nuestra Facultad de Medicina. Sean ustedes bienvenidos. El día de hoy hablaremos acerca de cómo la contaminación atmosférica afecta a la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, tan solo la contaminación atmosférica extramuros en zonas urbanas y rurales ocasiona alrededor de 3.7 millones de muertes en el mundo. El 80% ocurren por dos trastornos cardiovasculares, la cardiopatía isquémica y el accidente vascular cerebral, y a estos males directamente asociados a la contaminación se suman otros como infecciones respiratorias, neumopatías obstructivas crónicas y cáncer de pulmón. Vamos a platicar también de cómo afecta la temperatura y las zonas donde vivimos a esta circunstancia de contaminación. Y bueno, para hablar del tema nos acompaña una súper experta, la doctora Ana Rosa Moreno Sánchez. Ella es bióloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México, es maestra en ciencias, en ecología humana y salud de la School Public Health de la Universidad de Texas. Cuenta con un amplio desarrollo profesional en salud ambiental en el sector oficial, académico y en organismos internacionales. Es autora de 85 publicaciones nacionales e internacionales de diversos temas de salud ambiental. Es asesora de comunicación de riesgos para la OPS, para el sector gubernamental y el sector privado. Y pues ha trabajado pues muchos años, cerca de 11 años en la OPS y en la OMS, en salud ambiental, comunicación de riesgos y también en el área privada como gerente de proyectos de financiación de varios organismos. Ha sido miembro del panel intergubernamental de expertos en cambio climático de las Naciones Unidas desde 1995. Pues bueno, yo creo que afortunadamente para nosotros es profesor de carrera del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM y desde el 2011 ha sido profesora de una asignatura súper importante optativa, Salud y Medio Ambiente, y las del Ambiente, Trabajo y Salud de Salud Pública y Comunidad. Doctora Ana Moreno, es un lujo tenerla con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, doctor Carrasco, y muy buenas tardes a la audiencia. No olviden, por favor, mandarnos sus dudas y comentarios por medio de este chat. Y si me permite, doctora, pues empecemos, ¿no? A hablar un poquito acerca del tema. ¿Nos puede decir a qué nos referimos cuando platicamos de contaminación atmosférica? ¿Qué es esto? La contaminación atmosférica es cuando hay un cambio, un desequilibrio en la calidad del aire. Cuando tiene, por ejemplo, agentes químicos que son extraños a una calidad del aire normal, o bien cuando un contaminante o cuando una sustancia, por ejemplo, como el dióxido de carbono, está por encima de los límites normales que tiene el aire, y entonces hablamos de un contaminante. Todos estos agentes químicos externos al aire o por encima del valor normal se llaman contaminantes atmosféricos o contaminantes del aire. Ok, bueno, platicando un poquito fuera del aire, ¿no? Dijimos, bueno, estamos muchos de nosotros inmersos en esta circunstancia desde que nacemos, ¿no? Pero, ¿cuáles son las principales causas de este tipo de contaminación en la atmósfera? Básicamente podríamos hablar de dos causas. Uno, lo que sería la causa natural, y ejemplos de ellos son las emisiones volcánicas, son los incendios, los humos de los incendios forestales, es la desertificación del suelo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el suelo se erosiona, pierde vegetación y entonces el suelo queda suelto y vienen los aires y se levantan esas partículas contaminantes. O también, por ejemplo, en el norte de la ciudad, en el norte del país, que hay muchos desiertos y entonces también viene la época de vientos y se levantan esas partículas del suelo de desierto. Entonces, eso es lo que se llamaría la contaminación natural. La contaminación de origen humano, o conocida vulgar, no tan vulgarmente, pero como antropogénica, quiere decir generada por el hombre, pues es básicamente todos los problemas de combustión
de combustibles fósiles, los problemas, la quema de combustión de estos, la quema de estos tipos de combustibles, y que tiene que ver con prácticamente todo lo que es el transporte, ¿no? Transporte de todo tipo, incluyendo el transporte aéreo. Entonces, esa es una fuente de contaminación muy importante, pero también lo es la contaminación de las industrias, de las empresas, dependiendo del tamaño de empresa, desde industrias que son muy grandes y la industria petroquímica, por supuesto, es una de las más contaminantes, ¿no? Junto con otras muchas industrias, pero así como pequeños comercios o pequeños servicios como pueden ser las tintorerías, ¿no? Que también contaminan. Obviamente, pues los niveles de contaminación son muy diferentes, pero los de origen humano son los más importantes. Y lo que se llaman las fuentes fijas, todo lo que son las empresas, las industrias, como los móviles que tienen, las móviles que tienen que ver con el transporte, pues son altamente contaminantes. Está bien interesante, ¿no? Porque últimamente hemos visto, ¿no? Los estragos de los cambios del clima, ¿no? Esta circunstancia de que de repente hay como muchos incendios en diferentes partes del mundo. Vimos lo de Australia hace algunos meses, lo estamos viendo en nuestro país, en el noreste, ¿no? De que hay de repente muchos incendios. Y pues bueno, esto contribuye y abona a todo lo demás, ¿no? El asunto de las industrias, los automóviles, que casi no hay aquí en la ciudad, ¿no? También, seguramente eso también tiene una repercusión importante. ¿Cuáles son estos contaminantes, ¿no? Ya habló acerca de muchos que se emiten de diferentes causas, ¿no? Digamos. ¿Cuáles son en específico? Bueno, en específico son, bueno, es el ozono, que es un contaminante de origen secundario. ¿Qué quiere decir? Que el ozono no se emite, sino son sus precursores, o sea, lo que son las sustancias que forman el ozono a través de la radiación solar y de la temperatura, sí, estos compuestos se unen y forman el ozono. El dióxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre, las partículas suspendidas totales de forma muy importante, desde las 10 micras, que son las menos importantes porque como son las grandes, se quedan en la mucosa, se quedan en el moco y eso no necesariamente entran al pulmón, pero entre más pequeñas, de 5 micras hacia una micra y más pequeñas, entran, llegan hasta los alveolos y esas son las que pueden producir problemas a largo plazo, ¿sí? Entonces son las partículas suspendidas. También el carbono negro, si bien forma parte de las partículas, el carbono negro ahora se ve que también puede ser altamente agresivo para la salud, y los hidrocarburos. Hay muchas otras sustancias, pero que no son medidas por la red de monitoreo. Por ejemplo, los hidrocarburos no se miden en la red de monitoreo, que vamos a hablar más adelante de eso, pero es muy grave que no se midan, sobre todo porque tenemos procesos de combustión de muy baja calidad y entonces estos hidrocarburos ahí se presentan, ¿no? Quiero retomar de todas maneras lo que usted decía de los incendios forestales, porque creo que esto vale la pena llamar la atención. O sea, muchas veces se piensa, bueno, hay un incendio, ¿sí? Y pensamos que el incendio está lejos y que se están quemando los pobres árboles y demás, y los humos. Pero muchas veces estos humos van a zonas en donde viven personas, ¿no? Asentamientos humanos. Hay toda una serie de satélites, sí, que están diciendo en tiempo real qué pasa con el incendio, qué tan grande es. De hecho, incluso hay un sistema o había un sistema que en la Comisión Nacional de Biodiversidad, en la CONABIO, estaban conectados con el sistema y decían, por ejemplo, en tal lugar de Chiapas, ¿no? Con las coordenadas fulanitas hay un incendio, lo acaba de informar el satélite, ¿no? Entonces eso ayuda precisamente a tratar de responder en la medida de lo posible lo más rápido. Pero también nos dice hacia dónde está yendo la pluma del incendio, qué quiere decir, hacia dónde van los humos del incendio. Eso es importante porque si van a ir a una zona en donde hay población, esta población tiene que ser alertada y debería de haber, no hay hasta donde yo sé, sistemas de alerta temprana que le digan en principio a la población que tiene que cerrar puertas y ventanas, que no debe salir si no es estrictamente necesario. ¿Sí? De tal manera que se cuide pues a las poblaciones vulnerables, que son los niños, los ancianos, personas que tienen ya problemas crónicos de salud, y por otro lado también avisar a los servicios de salud. Los servicios de salud tienen que estar atentos porque pueden llegar personas no quemadas, ¿verdad? Bueno, tiene que ver con el incendio per se, pero sí con los humos, pero que se hayan expuesto a estos humos y entonces se agrave un problema
que ella tenga, ¿no? Entonces, es muy importante que esto se sepa, o sea, no nada más demos por sentado que hay un incendio que está lejos o relativamente lejos. ¿Por qué? Porque estos sistemas de alerta temprana deberían de estar funcionando para proteger la salud de las personas, ¿sí? Claro que Entonces, sí. entonces, bueno, volviendo al comentario a la pregunta que me hacía que cuál era, porque me quedé pensando en responder esto. ¿Cuáles eran estos principales Ah, contaminantes sí, los contaminantes, y ajá. cuál era su origen? Bueno, el origen va a depender. La mayoría de ellos es por problemas de combustión, ¿sí? Pero las partículas tienen que ver mucho también con la quema de la basura. O sea, sabemos que y la basura es todo un tema muy importante en todas las ciudades del país, ¿no? Y esta quema de basura, bueno, pues es muy irregular. O sea, hay lugares en donde nunca pasa el camión de la basura. Entonces, pues en ciertos predios que están abandonados, ¿no? Ahí van depositando la basura y cada X tiempo la queman y entonces esta quema también produce mucha contaminación. Pero básicamente está dada por el volumen de autos, ¿sí? La hora en que se encienden los autos, ¿no? Imagínense bueno, cuando tenemos condiciones normales, ¿no? 6:30, 8 de la mañana, prácticamente gran parte de los vehículos se encienden. Entonces el encendido, el salir, el que hay tránsito, es tránsito, no tráfico, por cierto, ¿no? Ese es un anglicismo. Se trafica con personas, con drogas, con obras de arte, con animales silvestres, pero se transita por las calles, ¿no? Entonces, este tránsito obviamente que es muy lento, que entonces se va parando. Entonces, todo este volumen de contaminación es importantísimo y es una fuente muy de consideración. También las industrias, pero va a depender de su giro, ¿no? O sea, dependiendo del giro industrial, es el tipo de emisiones que van a tener. Las industrias grandes en general ya tienen una mejor calidad de emisiones, si tienen filtros, tienen compromisos, o sea, en estas empresas pueden ir los inspectores y encuentran prácticamente todo bien, ¿no? Bien organizado. Sin embargo, pues empresas mucho más pequeñas, pues no tienen esa responsabilidad ambiental, ¿no? De cuidar, por un lado, la salud de sus propios trabajadores, pero también como la salud de las poblaciones aledañas, ¿no? Porque finalmente las emisiones a quienes primero van a afectar son las personas que viven cerca. Claro, ¿no? Y eso nos llevaría a un tema mucho más profundo, ¿no? Las poblaciones que viven cerca de estas fábricas, conocimos, ¿no? Hace algunos años las implicaciones de intoxicaciones por plomo, por ejemplo, en la zona lagunera, etcétera. Bueno, ojalá que dé chance de platicar. Eh, este problema es reciente, se ha agravado más con el tiempo. ¿Usted cuál es su percepción? Bueno, hay unos reportes interesantes para América Latina, esto fue en el siglo XVIII, que a través de un bloque de hielo se encontró emisiones contaminantes debido a la explotación tanto de bismuto como de plata, le digo, en los Andes peruanos, y esto fue en el siglo XVIII. Entonces es muy interesante porque son de los primeros hallazgos, ¿no? Reales debido a una actividad que comenzó, ¿no? La minería de explotación con este tipo de metales. Posteriormente, bueno, pues ya vino la revolución industrial y con la revolución industrial vinieron todas las industrias, ¿no? Con todos los procesos diferentes, pero no solo con contaminación del aire, sino fue también contaminación de agua y contaminación de suelo. Es lo que se llama los pasivos ambientales. Y yo tuve la oportunidad de trabajar en Brasil, no voy a decir con qué empresa, ¿no? Pero estuve trabajando con ellos pasivos ambientales porque resulta que esta empresa pues se colocó en un lugar en el estado de Sao Paulo hace muchísimos años y pues en ese entonces, como muchas empresas y siguen habiéndolo desafortunadamente todavía, en la noche sacaban sus desechos y los ponían en un lugar, en otro, en otro, en otro, en otro y se olvidaban, ¿sí? ¿Qué sucedió con los años? Que con los años, pues empezó a haber una urbanización y empezaron a haber asentamientos humanos. Y entonces, de repente, una persona un día hizo un agujero en su patio porque quería sembrar, creo que un gran árbol, y entonces encontró ahí unos líquidos raros, y entonces, pues llamó a la policía fue y no pasó nada. Pero a lo poco tiempo, también un vecino resulta que hizo exactamente lo mismo, pero llamó a la prensa.
Y Wow. pues ahí estuvo, ya sabemos cómo es esto, ¿no? Entonces hizo un gran escándalo y dijo, no, que el responsable era la empresa, ¿no? Esa empresa que tenía muchos años y que las empezó a decir que ya había problemas de eso, o sea, se armó, como dirían en Chile, un despelote, ¿no? O sea, un gran escándalo, ¿no? Empezó a venir la prensa y a mí me mandaron llamar para que fuera yo a trabajar con ellos para hacer comunicación de riesgos, ¿no? Entonces, esto sucede y esto sucede en muchísimos lugares. De hecho, yo trabajé en la Dirección General de Salud Ambiental hace muchos años y resulta que se presentó un caso que fue muy doloroso. Esto fue en un lote baldío en las afueras de la Ciudad de México y había 3 chiquitos jugando, ¿no? Uno que tenía como 6 años, otros 5 y otro 3 y estaban jugando con una pelota. Entonces la pelota de repente se va y van corriendo, el más grandecito va adelante y de repente se hunde y el segundo apenas si alcanza a detenerse y se alcanza a unir nada más con una pierna. Resulta que ellos, o sea, lo que sucedió es que también había un pasivo ambiental, pero el pasivo ambiental con la temperatura y la humedad y toda una serie de cuestiones de química, empezaron a tener reacciones químicas y entonces quemaron lo que era el resto del suelo, de tal manera que el niño lo que pisa son cenizas. En el momento que pisa la ceniza se hunde y toca lo que era la combustión, entonces pierde las 2 piernas. ¿Sí? Wow. Fue una cosa tremenda. El segundo perdió una pierna, el chiquito no le pasó nada, afortunadamente, pero bueno, yo trabajaba en la Dirección General de Salud Ambiental y entonces tratábamos de ver cómo se solucionaba esto, ¿no? Entonces decía medio ambiente, ¿no? La Secretaría de Medio Ambiente. Bueno, ese es un problema de medio ambiente y tenemos que tratar de averiguar quién arrojó esos químicos, pero no sabemos porque pues ya hubo una reacción química. Además hay muchas empresas, además eso se arrojó en la noche, o sea, se lavaron las manos, ¿no? Y la Secretaría de Salud decía, bueno, ¿y quién va a indemnizar a los niños? ¿Quién les va a poner prótesis? Ah, quién sabe. Y nadie fue responsable. Entonces, esto también implica, no solamente a veces pensamos que es la contaminación del aire, no, esto es un problema que tiene muchas vertientes, ¿no? Que tiene muchas aristas y cada una de estas aristas, pues ahora sí que encuentra uno la parte difícil, ¿no? De tratar. Sin duda, sin duda. Bueno, y me gustaría enlazar esta conversación con esto de las consecuencias, ¿no? Los principales agentes que causan contaminación tienen efectos nocivos en nuestra salud. ¿Cuáles son los más importantes, los más comunes al menos? Bueno, tenemos que hablar de 2 momentos. Uno, lo que es la exposición aguda y otro que es la exposición crónica. La exposición aguda son las contingencias, ¿sí? Las contingencias en las cuales suben las concentraciones de contaminantes. Y bueno, los efectos, y también antes de que pase a los efectos, tenemos que tener en consideración algo muy importante, y esto lo trabajábamos desde que estuve en un centro de Naciones Unidas de la Organización Mundial de la Salud, que era Centro Panamericano de Ecología Humana y Salud, que era un centro regional, en donde se nos decía, no se olviden que estamos enfrentando mezclas. O sea, no estamos hablando de solamente la concentración de ozono, solamente la concentración de dióxido de carbono o monóxido de carbono o óxidos de nitrógeno o dióxido de azufre. No, estamos hablando de una gran concentración y que cada una de estas sustancias per se, solita, tiene impactos. Pero cuando las usamos, estamos enfrentando como un laboratorio, no sabemos realmente qué está pasando desde el punto de vista de salud. Entonces, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque el problema que yo veo, ¿no? Desde mi punto de vista con las contingencias, es que normalmente solamente toman un contaminante, que es el ozono, ¿sí? Yo recuerdo hace muchos años, ¿no? Cuando era amiga de una secretaria de Medio Ambiente de la ciudad, del gobierno del Distrito Federal, uno de los elementos que entonces se medía solamente en partículas era PM10. Y entonces, PM10, ahorita la norma de la Organización Mundial de la Salud debe andar como en 20 microgramos por metro cúbico, ¿sí? Más o menos debe andar en eso. Bueno, ella después pasó fin de año, nos saludamos y me dijo, mira, Ana Rosa, jamás salgas el 1 de enero de tu casa. Dice, yo salí en helicóptero porque la ciudad estaba espantosa y se midieron 1,700 microgramos por metro cúbico de partículas, dada por la quema de cohetes, la quema de llantas, la inversión térmica, o sea, se juntó todo 1,700.
yo quisiera saber cuánta gente falleció por esos 1.700 microgramos. Entonces, eso es lo que sucede, ¿no? Entonces, es muy importante que sí, que estemos en contingencia, pero tenemos realmente que tomarlo en serio, ¿no? Entonces, esta exposición aguda muchas veces nos va a dar dolores de cabeza, nos puede dar náusea, nos puede irritar la garganta, nos puede irritar los ojos, la mayoría de las veces incrementan las mucosidades, ¿no? La producción de flema. Entonces, y bueno, y eso cuando ya hay personas que son mayores de edad, que tienen problemas crónicos de enfisema, de asma, de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, las que usted mencionó al inicio, bueno, pues tienen más riesgo de morir por enfermedades cardiovasculares o enfermedades respiratorias, ¿sí? Entonces, aumenta la morbilidad la morbilidad, o sea, el número de enfermos, así como el número de fallecidos, pero también aumenta el número de consultas de médicas en diferentes instancias de salud, pero las consultas en urgencias o bien las hospitalizaciones, el ausentismo laboral, ¿sí? El ausentismo escolar, eso se da prácticamente con problemas por exposición aguda. ¿Qué quiere decir? Que está por arriba de los límites que consideramos normales y lo entrecomillaría, ¿no? Lo otro que es la exposición crónica, esa sí es muy grave. La exposición crónica reduce la esperanza de vida. ¿Qué quiere decir? Son muertes prematuras y para el público que no maneja muchas veces esta nomenclatura, significa lo siguiente. O sea, si yo nací, pónganme, no voy a decir el año que nací, pero bueno, sí, el año, si yo hubiera nacido un X año y ese X año mi esperanza de vida como mujer hubiera sido 60 años, por ejemplo, ¿no? Entonces, si yo muero antes de esos 60 años, es lo que se considera una muerte prematura. Entonces, aquí tengo una información de un estudio interesante que se hizo en Rusia, en donde la esperanza de vida se reduce 9 meses por la contaminación del aire, ¿sí? Y en el Cairo se reduce, aquí está, perdón, 8 meses en Rusia, en la India, año y medio, y en Egipto casi 2 años, 1.9 años, simplemente por la contaminación atmosférica. También, bueno, pues se sabe la exposición crónica a contaminantes atmosféricos desde hace como 4 o 5 años. La Organización Mundial de la Salud la clasificó como carcinogénica. ¿Qué quiere decir? Estar expuesto a largo plazo a contaminantes atmosféricos, hay más posibilidades de desarrollar un cáncer de pulmón. También hay mayores afecciones respiratorias y cardiovasculares que ya tienen un problema crónico, sobre todo los asmáticos. O sea, es muy importante que los asmáticos estén al tanto de la calidad del aire prácticamente todos los días. Cuando aumenta el ozono, aumentan las crisis asmáticas. Esto ya se sabe, ¿no? Entonces, de hecho, alguna vez platicaba con alguien, decía, es que debería de haber incluso ahora estos teléfonos inteligentes o una aplicación que pudiera bajar una persona que tuviera asma y que se le avisara, estamos con límites importantes de ozono, favor de no salir. ¿Sí? De no salir de su casa, no exponerse. ¿Por qué? Porque sabemos que una crisis asmática puede llegar a ser fatal. Entonces, bueno, esto sería la exposición crónica, pero una situación muy importante que se ha encontrado en los últimos años son los problemas de declive cognitivo. O sea, después de los 60, 65 años, las personas pueden tener problemas en el habla, pueden tener problemas para llevar a cabo operaciones matemáticas, puede haber más posibilidades de desarrollar Alzheimer, de desarrollar demencia senil. Pareciera, porque todavía no hay, hasta donde yo he visto, no hay una conclusión, que tiene que ver con lo siguiente. Hace como 3 años, más o menos, se presentó una investigación en una revista inglesa que hizo un análisis patológico de cerebros de personas de México y personas del Reino Unido. Y se encontraron nanopartículas tóxicas de magnetita y óxido de hierro en los cerebros. La única razón es que haya sido por contaminación atmosférica, que las partículas menores de una micra pasan al alveolo, pasan al torrente sanguíneo y ahí se van a todas las zonas del cuerpo. Entonces, esto es muy grave porque podría ser precisamente la razón
del declive cognitivo, de Alzheimer y de otras patologías de tipo neurológico. Entonces, efectivamente, o sea, los que vivimos muchos años en la Ciudad de México, absolutamente todos, y esto no tiene que ver con edad, con sexo, con nivel económico, nivel social, nada. Todos estamos expuestos a la misma contaminación. Claro, hay diferencias en zonas donde vivimos, ¿sí? No es lo mismo vivir, por ejemplo, en las zonas donde hay muchísimo tránsito vehicular, ¿no? Como son todas las zonas en las afueras de la ciudad, que son todos los vehículos que salen de la ciudad y los que entran, que vivir en zonas en donde no existe necesariamente este tránsito. O, por ejemplo, vivir en el sureste. Los que trabajamos en la UNAM sabemos que a mitad de la mañana empieza a subir el ozono como loco, ¿no? El ozono no se ve, pero las partículas sí se ven, ¿sí? Entonces, que esa es otra cosa, a veces en febrero, ¿no? Marzo, cuando hay muchos vientos, nosotros que, bueno, estamos en la facultad, yo estoy en el sexto piso con una vista espectacular, ¿no? Hay veces que me han dicho, ay, es que hoy no hay contaminación. No, hubo contaminación y el viento la fue a botar a Pachuca, a Toluca, a Cuernavaca, ¿sí? E igual, la contaminación de Pachuca, de Toluca, de Cuernavaca, pues con los vientos de repente también nos llegan a la Ciudad de México. Entonces eso es importante, o sea, es un fenómeno totalmente dinámico que va a ser diferente en la mañana que en la tarde, en la primavera que en verano, que en otoño y en invierno. Entonces, esto es algo que sí no es estático, ¿no? Para identificar este riesgo, ¿no? ¿Cómo se hace esta medición de la calidad del aire? Bueno, la medición de calidad del aire, se implementó a principios, si no me recuerdo, de la década de los 80, en donde se instaló la red de monitoreo atmosférico. Esa fue la primera vez que se empezó a medir la calidad del aire. Esto es muy importante. Medir la calidad del aire a los que trabajamos en salud nos da elementos para poderla asociar a problemas de salud. Entonces, independientemente que al sector de medio ambiente no le interesa la salud, a ellos le interesa saber cómo, perdón, saber cómo está el aire y decir que están mejorando su calidad, ¿no? Lo cual, bueno, pues tiene sus comentarios adicionales. Pero así es, o sea, esta red tiene prácticamente en todo el país, tiene las principales ciudades, tienen estaciones de monitoreo. Hay unas, por ejemplo, donde es en Tuxtla Gutiérrez, que solamente tiene una. ¿Por qué? Pues porque ahí las condiciones son otras, hace mucho calor, llueve mucho, entonces hay condiciones atmosféricas o meteorológicas que no necesariamente propician una mala calidad del aire. Pero en la Ciudad de México, bueno, en la zona metropolitana del Valle de México, porque así se maneja, ¿no? Los problemas de contaminación atmosférica, no nada más la Ciudad de México, son 29 estaciones de monitoreo. Y estas estaciones de monitoreo en tiempo real están dando la información. Hay una aplicación que pueden bajar a cualquier celular inteligente que se llama Aire CDMX, que bueno, en la mañana yo siempre la consulto y me dice cómo va a estar la temperatura, cómo va a estar la radiación ultravioleta, que también es un riesgo adicional, y cómo está la calidad del aire en ese momento y cuáles son las recomendaciones. Esto es importantísimo, por ejemplo, para los deportistas. Los deportistas, sí, pues no hacen mucho caso de esto, la verdad. Ellos se consideran muy sanos y muy saludables y bueno, puede ser que algo haya de eso, pero también pueden estar expuestos. De hecho, se hizo un estudio en Japón con deportistas y se encontró que podía haber problemas cardíacos cuando hacían demasiado ejercicio a partir de los 40 años. ¿Sí? Entonces esto puede ser un riesgo importante. Pero por otro lado, se considera que la bicicleta es lo más saludable del mundo, pero no se han dado cuenta que los ciclistas van pegado al escape de los coches y de los camiones. Entonces no es cuestión de que estén respirando cualquier aire, o sea, y además con el ejercicio, usted sabe, ¿no? O sea, incrementa, ¿no? La respiración, el número de veces que respiramos. Los corredores respiran con la boca abierta porque necesitan meter más aire, entonces ni siquiera ese aire pasa por
por la nariz y se filtra, sino que se atragantan de contaminantes, ¿no? Y así, pero como no se ven, no se sienten, no se huelen, pues no pasa nada, ¿no? Es ahí una percepción del riesgo que prácticamente no existe, pero es muy importante. Entonces, ahora, bueno, afortunadamente los ciclistas, algunos de ellos usan cubrebocas, otros, pues como dicen que van a la bicicleta no se necesita y ahora más que nunca se necesitaría, porque también se ha visto que en poblaciones que estamos expuestos a contaminación del aire, las personas que se enferman de coronavirus tienen una mayor posibilidad de fallecer. O sea, la contaminación del aire es un factor de riesgo adicional al enfermar de coronavirus. Wow, no, pues eso es un dato terrible, ¿no? Porque aquí hay mucha gente que ha estado expuesta a este bicho y además tenemos las condiciones ideales para que tengamos todo el tiempo contingencia ambiental, ¿no? Claro. Eh, mm, Hablaba hace un momento de que en Chiapas nada más hay un centro de estos que da información. ¿Cuáles son estas condiciones del área metropolitana que hacen que tengamos que tener más cuidados especiales y tengamos que ver esta aplicación para ver cómo está la calidad del aire e ir a salir a hacer ejercicio? ¿Cuáles son estas condiciones que propician que tengamos más riesgo? Bueno, una es el estancamiento del viento. O sea, si no hay viento, ahí se queda la contaminación por mucho tiempo, ¿sí? Esa es una. Lo otro en invierno es la famosa inversión térmica. Ese es un fenómeno meteorológico de invierno, no tiene nada que ver con la contaminación. Simplemente durante la noche, sí, el frío baja y se condensa. De tal manera que en la mañana todo mundo sale de casa, prende automóviles, los vehículos y demás, y entonces empieza a producirse la contaminación, la cual está con una tapa, con la tapa del aire frío. Entonces tiene que venir el calor, o sea, tiene que subir la temperatura para que esa capa se rompa y empiece a subir la contaminación. No sé si a usted le ha tocado salir en avión, ¿no? Temprano, y bueno, son a veces 10, 15 minutos y se ve la nata, ¿no? O sea, el año antepasado, porque el pasado parece que parece que ese año no existió para uno, pero en No. mayo de hace 2 años, yo tuve una invitación para ir a Veracruz a dar una conferencia y entonces, venía en la ventanilla, nunca me gusta ponerme en la ventanilla, pero dije, es que ahora hay que sacar fotos. Fueron de que salimos de la Ciudad de México 20 minutos, 25 minutos, y la contaminación seguía. Y No. estábamos sin contingencia, fue un día de contingencia, si no mal recuerdo fue 15 o 16 de mayo del año pasado. Entonces o sea, cuando salimos no se veía absolutamente nada, o sea, la nata era concentrada. Sí, entonces esto sucede en estas épocas, ¿no? Que además es la época normalmente de estiaje, ahorita ya empezó a llover, pero con esto de que el cambio climático se da, pues bueno, no sabemos, ¿no? Pero sí la lluvia ayuda a limpiar esta contaminación. Normalmente cuando llueve al día siguiente vamos a tener un día espléndido. Pero sí, o sea, entonces tanto el estancamiento del aire como la temperatura, sí, y ahora, por ejemplo, hay nuevamente mucho más tránsito vehicular que antes en los meses previos de la pandemia, en donde había menos tránsito vehicular, había mejor calidad del aire. Ok, pues bueno, esto es terrible, pero entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar la calidad del aire en todos los niveles, ¿no? Desde nosotros como comunidad hasta los niveles que toman decisiones a nivel país, ¿no? Digamos. Bueno, yo creo que a nivel personal, bueno, sobre todo pensando en salud, uno tiene que realmente tratar de estar atento a la calidad del aire. O sea, sabemos que es algo que es común en nuestra vida, ¿no? O sea, todos los días tenemos problemas de calidad del aire, más o menos, pero sí estar atentos, sobre todo si tenemos personas a nuestro cuidado o si nosotros mismos tenemos un problema de salud. O sea, y estamos hablando de personas que, bueno, de padres que tienen niños pequeños o bebés, ¿no? Tratar de no sacarlos en estas condiciones, por un lado. Por otro lado, las personas que están a cargo de individuos ya mayores, ¿no? De ancianos, personas de tercera edad. Las personas de tercera edad les encanta salir al parque, ¿no? Y ahí se quedan sentaditos horas, pero sí hay contaminación y además hay olas de calor, que ya las temperaturas están aumentando.
son 2 factores de estrés para una persona mayor que son muy importantes y son muy graves y pueden poner en riesgo su salud. Entonces, esa es, ¿no? La otra, como le decía, estar muy atento de la contaminación, de cómo está la contaminación y tratar de cuidarnos, eso por un lado. Pero por otro lado, también tomar una responsabilidad. Si uno tiene un vehículo, uno es responsable de la calidad de combustión de ese vehículo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros llevamos a verificar el coche, respetemos lo que dice la verificación. Hay mucha gente que va con el mecánico y le arregla no sé qué chunchito, ¿no? Va y pasa la verificación y lo regresa con el mecánico para que le ponga otra vez el chunchito como estaba. Esa es una falta total de conciencia ciudadana, pero también de conciencia a su propia salud, porque cada uno de nosotros es responsable. No es cuestión de que, yo soy uno en tantos millones, sí, claro, pero es a una cuenta y contamos cada uno de nosotros. Y nosotros debemos ser conscientes, conscientes con nosotros, conscientes con el planeta. O sea, si tenemos esta pandemia es por todo el problema de biodiversidad que hemos estado acumulando durante siglos, un mal manejo de la biodiversidad, comercio con especies silvestres que no debería de darse. Entonces, todo esto pareciera que es así como que yo no tengo la culpa, no, sí, todos tenemos la culpa y todos tenemos que poner nuestro granito. No podemos exigir lo que no damos. O sea, yo no puedo exigirle al gobierno que mejore la calidad del aire o los problemas de contaminación si yo no hago mi parte. Entonces, esto es también tener una responsabilidad social, una responsabilidad ambiental. Esa es una. Lo otro, bueno, o sea, estamos hablando por un lado de vehículos privados, ¿sí? Otro lado, la otra situación son los vehículos oficiales y voy a terminar con los comerciales que también tienen su gran culpa, ¿no? O sea, el problema con los vehículos oficiales es que, bueno, sí, aquí yo tengo unas notas, ¿no? De que han hecho toda una serie de esfuerzos muy importantes, para mejorar aquí tengo ha habido bueno, el programa No Circula, sí, que está instalado desde hace ya muchos años, la ampliación del Metrobús de 7 líneas, más líneas del metro, hasta ahí dejo el comentario, cambio de trolebuses, cambios de camiones para transporte público, que es lo que ellos llaman transporte sostenible, 500 taxis y 100 patrullas híbridas, 20 taxis eléctricos, el programa de verificación vehicular obligatoria. Eso de obligatoria no es cierto, ahorita lo voy a decir por qué. Programa de vehículos contaminantes y que es cuando las patrullas de repente paran a alguien porque va contaminando mucho, que yo nunca he visto que paren a nadie, a pesar de que se ven estos vehículos con muchas emisiones. Y el programa de transporte alternativo no contaminante, que es la promoción de la bicicleta, ¿no? Entonces, bueno, todos nosotros hemos visto pipas, hemos visto camiones de basura que contaminan un horror, ¿sí? Entonces, yo no me explico por qué no pueden mejorar la calidad de este tipo de vehículos. O sea, el año antepasado estuve en Buenos Aires, luego me fui a Santiago de Chile, en fin, por cuestiones profesionales, y usted ve ahí unos maravillosos camiones de basura, ajá, con unos uniformes impecables. Las personas que trabajan en el camión de basura ni siquiera tocan la basura, con contenedores perfectamente automatizados. Igual en Santiago de Chile, yo digo, bueno, ¿y? Yo siempre he dicho que uno de los beneficios que nos da estar cerca de Estados Unidos es que automáticamente recibimos su tecnología. No tiene que cruzarse todo el continente para llegar hasta el final, ¿no? O sea, de veras, o sea, siempre, durante muchos años así fue, ¿no? O sea, todo lo que tenía Estados Unidos, al muy poco tiempo lo teníamos en México. ¿Por qué no podemos tener ese tipo de vehículos? ¿Sí? O sea, se puede tener, pero no, son vehículos extraordinariamente contaminantes que ponen en riesgo al chofer, que ponen en riesgo a las personas que trabajan en la basura, o sea, los empleados como basureros, pero también aquellos que no son empleados, porque muchas personas que trabajan de la pepena se suben a esos camiones y desde el camión empiezan a pepinar, empiezan a sacar aquellos productos que pueden revender, ¿sí? O reciclar o lo que sea, y entonces ahí se manejan ellos económicamente en corto, ¿no? Entonces, eso se da, eso no se debería de dar. Debería de haber un orden, pero también implicaría que debería haber los tiraderos organizados de forma suficiente y aquellos lugares para poder
reciclar la basura. Entonces, bueno, los vehículos, o sea, los vehículos, muchísimas de las patrullas de ellos no son híbridos, ¿no? Pero también, por ejemplo, si el gobierno ofreciera un apoyo económico para que el ciudadano común y corriente como usted y como yo pudiera cambiar su vehículo, seguramente lo haríamos encantados, pero son Claro. extraordinariamente caros, son, obviamente, rebasa por mucho, ¿no? Los salarios universitarios, pero entonces se deberían de dar facilidades, deberían de bajarse los impuestos, deberían darse créditos blandos, ¿no? Para poder pagar este tipo de automóviles. Y entonces muchísima más gente podríamos tener acceso a estos coches híbridos. Entonces, esto es una visión que debe darse, ¿no? Pero también algo muy importante, usted seguramente ha visto todos estos desarrollos habitacionales, sobre todo en las afueras de la ciudad, que son cientos y cientos o cientos, hasta miles de casas. En espacios relativamente pequeños, una casa tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, en donde no ve un arbolito partido por la mitad, ¿sí? Se necesitan áreas verdes para que haya oxígeno, ¿sí? E imagínense en estos lugares en donde si tienen coche, todos los coches que salen a una hora determinada, no pueden ni salir porque, bueno, es una sola avenida y todos los coches están haciendo cola para irse metiendo poco a poco. Todas esas emisiones de los coches parados esperando poder transitar. Pero además los baños de cada familia, ¿no? Que son 4 o 5 baños, que se prende el calentador todos los días. La densidad poblacional es muy alta, lo cual implica mucho gasto de energía, pero además muchas emisiones contaminantes. Entonces, todo esto implica obviamente una planificación. Y lo otro, o sea, cuando uno ve Europa o cuando va a Estados Unidos o otras ciudades grandes, importantes, pues yo no sé, ustedes vieron la vida, he visto un camión de Coca-Cola, bueno, perdón por el nombre, ¿verdad? La mención. Pero, o un camión de pan o un camión de yogur, no, jamás lo ve uno transitar y no crea que sus productos van de la fábrica a la tienda por arte de magia. No, todo eso se distribuye en la noche. ¿Sí? Y entonces esos grandes camiones en la noche, entre 4 y 5 de la mañana, bajan todos sus productos y ahí se encarga la tienda de distribuirlos, de acomodarlos, lo que tengan que hacer. Pero ninguno de esos camiones transita durante el día. Si se quitara esos camiones, esta ciudad fluiría mucho mejor. Pero usted tiene en el changarrito de la esquina que se baja el de la coca, no, perdón, ya dije coca, ya que más da, se baja el de la coca, ¿sí? Y entonces en que se toma un refresco, entre plática con el dueño, entre que se come unas papitas, y ahí está botado el camión. Y mientras, obstruyendo el tránsito, ¿no? Y todo mundo medio pasa, le pita, o sea, es una anarquía. No podemos vivir en una ciudad tan anárquica, ¿sí? Y bueno, ahora voy a los camiones comerciales. Bueno, parte son esos camiones comerciales, pero yo no sé, ¿usted alguna vez ha visto a una pipa de Pemex o a uno de estos camiones pasando verificación? Jamás. Bueno, ¿y entonces? Son oficiales. Sin duda se debe predicar con el ejemplo, ¿no? Sin duda que sí. Claro, claro, o sea, es lo que hace un momento decía, no podemos pedir que nos den lo que nosotros no damos, ¿no? Entonces, si no se nos exige a la ciudadanía que hagamos lo mejor que podamos con nuestro auto y lo hacemos, ¿por qué no? ¿Sí? Todos estos camiones, ¿por qué no los vuelven híbridos? O sea, tecnología No. hay. Y además las ganancias que tienen, yo creo que sí les da para hacer un cambio en sus camiones, ¿sí? Digo, porque pobremente no Sí. se mueven, ¿no? Entonces, debería haber una ley y decir, ¿saben qué? A todos estos, lo primero es que todo mundo se va a coches, a camiones híbridos o camiones, el diésel es un horror lo que contamina, es una de las principales fuentes de contaminación, la cantidad de camiones diésel, y pasan y contaminan como si nada. Entonces, igual, o sea, se debería obligar, o sea, se les da un plazo para que cambien, y lo otro, decir, ¿saben qué? Van a tener que hablar con las personas que reciben sus compras, porque van a entregar ahora entre 4 y 5 de la mañana. ¿Cómo le van a hacer? Es su problema, porque tenemos que ordenar esta ciudad no está ordenada, no lo está, esa es la verdad, ¿sí? Entonces, si vamos a hacer un esfuerzo por mejorar la calidad del aire, absolutamente todos los sectores tienen que participar. Sin duda que sí. Pues no sé si le parece si empezamos
a recibir algunas preguntas de la Claro. gente que nos está viendo. Primero déjenme mandar algunos saludos. Normé Baresh, Paula Arco, saludos. Licenciada Segura, hola. Lo está viendo porque ella tiene problemas de respiración y entonces en la contaminación está muy atenta. Karen Rubí, Guillermo Vega Valderas, desde Puebla nos está escuchando. Olimpia Herlop. Y aquí hay una pregunta. Carlos Salazar nos dice, ¿cuál sería la mejor forma de reciclar? ¿No? Pensando en estos dos ejemplos que usted puso, ¿no? Uno, el ejemplo brasileño que lo enterró y que después se lo encontraron, y otro, el ejemplo mexicano que lo quemaron. ¿Cuál sería la mejor forma? Bueno, lo que sucede es que, en los ejemplos que yo di, aquí los responsables son las empresas, y las empresas tienen que cumplir con las normatividades, y es el gobierno el que tiene que vigilar que estas, es que la normatividad se cumpla de acuerdo a cada uno de los giros, ¿no? Eso es muy importante, pues, sobre todo en las grandes industrias. Por ejemplo, yo estoy pensando en Pemex, ¿no? O sea, no sé cómo manejan todo lo que son sus desechos, sería, pues, interesante saberlo, ¿no? Bueno, esa es una. Entonces, ese es lo que serían los problemas relacionados con los pasivos ambientales que sí son de origen industrial. Ahora, reciclar, bueno, pues reciclar hay muchas formas de hacerlo, ¿sí? Hay incluso por ahí videos que, por ejemplo, em, las botellas de refresco las cortan y puede ser una, no sé, una macetita, o puede funcionar de otra manera. Esa es una. Hay lugares donde pueden reciclar las tapitas, por ejemplo, ¿no? Incluso hay personas que las guardan, después las intercambian y eso se va para fundaciones, creo que de niños con cáncer. Hay muchas formas, si ustedes se meten y lo googlean, se puede reciclar el plástico, se puede reciclar el aluminio, las latas, ¿no? También. Las pilas es importantísimo desecharlas en los lugares en donde se depositan porque estos son altamente contaminantes, pero muy, muy contaminantes. O bien comprar pilas que son recargables para no tener que estar comprando y desechando. O sea, lo importante es que uno tenga esa conciencia. En la medida que uno tiene esa conciencia, va identificando aquellas cosas que se pueden reciclar. Por ejemplo, si usted tiene un jardincito chiquito, ¿no? Todo lo que es eso es material orgánico, lo puede manejar como composta y es un magnífico fertilizante, ¿sí? También incluso ponérselo en sus macetas o en ese pequeño predio, o a lo mejor algún vecino que no sabe de esto, decirle, oye, mira, yo estoy haciendo composta, ¿quieres que te lo comparta? O incluso llevarlo a un jardín o un parque, ponerlo alrededor de un árbol, ¿no? Esa composta le va a ayudar. O sea, hay muchas maneras de ir averiguando cómo ser más amigable con el ambiente. Muy bien. Maritoña Ramírez le manda muchos saludos, dice que buenas tardes. ¿Y Hola, qué Maricoña. opina de las casas autosustentables? Yo creo que es un esfuerzo que con el tiempo va a empezar a ser mucho más barato y mucho más fácil de lograrse, ¿sí? Esto de autosustentables, incluso, sobre todo esto se está haciendo en África, hay muchos esfuerzos, por ejemplo, no sé si lo han visto ahorita recordé, con estas botellas de refresco que las llenan de arena y después las van colocando y así van formando lo que son las paredes de las casas, porque pues ellos no tienen recursos, ¿no? Entonces, decían las abuelas, ¿no? Que la necesidad es la madre de la inventiva y así es, ¿no? Entonces, todas estas formas sustentables, ¿no? Que en vez de que ese plástico vaya a la basura, acaba siendo útil. Entonces, sí, efectivamente, estas casas yo creo que a mediano plazo van a ser mucho más fácil de conseguirse. Por ejemplo, una de las cosas que ahorita ya mucha gente está haciendo es cambiar su calentador de gas por un calentador solar y parece que el costo se amortigua en menos de un año. Entonces, esto es bastante bueno, sobre todo porque estos calentadores tienen la opción de que si no hubo sol suficiente para calentar el agua, entonces entra el gas, ¿sí? Pero si así nos ponemos a pensar en todo lo que es del centro al norte del país, pues no hay una sola nube. O sea, si algo hay ahí, pues es sol, sol y sol, ¿no? Entonces, esto, bueno, implica que se podrá usar las celdas solares, aunque ahí todavía hay un problema con la CFE, tengo entendido, ¿verdad? Pero, como en todo, ¿no? Pues estos
cambios que implican que se tocan intereses particulares, pues muchas veces no son tan inmediatos o tan fáciles de hacer, pero pensemos que conforme pase el tiempo y haya más conciencia y más necesidad de recurrir a lo que son alternativas energéticas, pues esto sería maravilloso, ¿no? O sea, hace años se hizo un estudio que si en todo el istmo de Tehuantepec, ¿no? Toda la ventosa se pusieran estos molinos de viento, ¿no? Pues prácticamente sería casi abastecer por completo de luz a toda la península de Yucatán, ¿no? Nada más, imagínese Y usted. uno, por ejemplo, va a Europa, Alemania, Holanda, ¿no? Todo está lleno de este tipo de tecnología. De hecho, sale uno volando de Ámsterdam a Londres y los molinos de viento están en el mar. No sé cómo lo instalaron, pero están en el mar, ¿no? Entonces, la tecnología existe, que eso es lo importante. No tenemos que desarrollar lo que en inglés se llama el know-how, no tenemos que desarrollar la tecnología, ya la tecnología está. Entonces, bueno, pues esto es el beneficio del mundo globalizado. Tendríamos acceso a esa tecnología a través de convenios, a través de diferentes mecanismos, ¿no? Para eso se ha ido a formar mucha gente a muchos lugares, ¿no? De Europa, de Estados Unidos, de Japón, de China, qué decir de los chinos, ¿no? O sea, ¿por qué los chinos tienen esa forma en que han crecido, en que se han fortalecido social y económicamente? O sea, en pocos años, en 10 años, salieron de la pobreza extrema 800 millones de chinos. ¿Y esto fue gratis? No, fue gracias a apostarle a la educación, ¿sí? Tienen 110 en nuevas universidades que son de excelencia. ¿Por qué? Porque hay que apostarle a la educación. A medida que estamos todos educados, vamos exigiendo una mejor calidad de vida, ¿no? Y sabemos que esta se puede dar. Claro, claro que sí. Adriano de Miarte tiene una pregunta que también puede ayudar a Carlos Salazar. Dice, ¿el uso de cubrebocas previene o reduce que la contaminación nos afecte? Y pues bueno, se vincula con esto de que qué aplicación podríamos utilizar para ir monitoreando, ¿no?, esta contaminación. Bueno, tanto como irla monitoreando, así como en tiempo real que va cambiando, no, sino que la red la aplicación que les comenté que se llama Aire CDMX les da el valor de la estación más cercana a ustedes, ¿sí? Entonces, esa es la calidad del aire, pero por ejemplo, no sé, si ustedes se van, qué sé yo, por decir algo, de la UNAM a los viveros de Coyoacán, en la UNAM van a tener una calidad del aire seguramente que está dada por, creo que la red de monitoreo creo que está en el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM, y cuando lleguen a los viveros, pues la estación más cercana será la de Coyoacán, no sé dónde está ubicada, pero ahí ustedes pueden ver la diferencia en la calidad del aire. ¿Ayuda el cubrebocas? Sí ayuda el cubrebocas, definitivamente, sobre todo el 95, KN95. También, aunque se vaya a hacer ejercicio, o puede ser contraproducente. Ahí depende del ejercicio, pero si se va a correr, sí se sugiere que no se use cubrebocas, siempre y cuando se guarde la sana distancia. Porque yo sé que muchos van en la platicadera, van corre y corre y van en la platicadera. Entonces eso ya no resultó tan efectivo, ¿sí? O sea, si corren solos, sí se pueden quitar el cubrebocas. Si corren acompañados, hay que usar el cubrebocas. Sobre todo porque recuerden que, pues escupen mucho. Claro, claro, y En, así se transmiten este tipo de cosas. Ujú. Cristian Arceo, saludos, es un fehaciente seguidor de Más Salud. Dice que siempre ve a los camiones públicos que contaminan mucho. Laura Martínez, buenas tardes. Joe Castro Sumaya dice, hablando de botellas de plástico, una forma rápida y viable es regresar a las botellas retornables de plástico o de vidrio, ¿no? Claro, Sin claro. duda que sí. Sí, bueno, Nati, perdón, cuando yo era niña, todo se regresaba, ¿sí? sí. Pero desafortunadamente desde que las cuestiones empezaron a hacer uso y tírese, eso se perdió, pero si se puede regresar, por supuesto que esa es la mejor opción. Nati dice, ¿cómo saber si el agua potable está contaminada? Bueno, ese es un problema bastante grave, porque el agua puede estar contaminada.
obviamente por aspectos microbiológicos, ¿no? O sea, organismos microbiológicos que no se ven, por eso son micro, ¿sí? Salvo que haya algún tipo de análisis especial. Pero también lo importante son los agentes químicos que pueda tener y esos tampoco se ven. Entonces, se dice que hay una experta, la doctora Marisa Mazari del Instituto de Biología de la UNAM. Ella es experta en monitorear la calidad del agua. Y yo en esta semana creo que bajé un documento que habla sobre evaluación de la calidad del agua embotellada en la Ciudad de México, de diferentes marcas. No voy a poder decir la marca, pero sí les digo que es la única agua embotellada que es de manantial. No voy a decir el nombre, pero váyanse al súper y compren la que dice que es agua de manantial. De acuerdo a la doctora Mazari, es la única agua que cumple con los requerimientos químicos de calidad. ¿Sí? ¿Y qué Y decir tiene del por agua ahí, potable? creo que por ahí tiene una tarjeta, ¿cómo se llama? Un sello azul, algo azul. ¿Y, Diga, sí, y, dígame, doctor. y qué decir del agua que llega a nuestras casas, de la llave? Bueno, se supone que el agua de la llave es totalmente potable. ¿Por qué digo se supone? Porque el problema, como sabemos muchos de nosotros, es que las redes de distribución de agua potable en la Ciudad de México, muchas de ellas tienen zonas que están rotas. Y esto es obviamente, bueno, pues por el uso, ¿no? Pero además sabemos que si algo erosiona es el agua, ¿no? Por un lado, pero por otro lado por los movimientos telúricos. Entonces, no sabemos realmente qué tan potable es esta agua, ¿no? Entonces, esa es una. Pero si viven en departamentos, supuestamente lo que es la cisterna y los tinacos deben ser lavados cada 6 meses durante la época de estiaje. ¿Qué quiere decir eso? En la época que no llueve, es cuando se deben de lavar y lavar. Desafortunadamente sabemos que pues muchas veces esto no es factible por toda una serie de problemáticas que hay en los edificios. Entonces, lo que queda son dos situaciones: hervir el agua o bien comprarse un buen filtro de agua. Ok, bueno, tenemos más saludos. Carlos Salazar, Ale Espinal, Tamara Quirós. El tiempo se nos ha terminado. Doctora Ana Rosa Moreno, ¿nos podría dar alguna reflexión final? Sí, la reflexión es que todos vivimos en la ciudad, todos somos responsables de una u otra manera en que vivamos en las mejores condiciones. Y esto implica tomar nuestra responsabilidad como persona y también como ciudadano, ¿no? En nuestro rol de ciudadano. Entonces, tratemos de cumplir con todo aquello que haga más saludable y más viable nuestra vida en la ciudad, y nuestro conocimiento que tengamos, nuestras preocupaciones, busquemos forma de resolver las preocupaciones, y el conocimiento que tengamos, compartámoslo. Muchas gracias, doctora. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos en Más Salud. Se despide Omar Carrasco. En nuestro próximo programa hablaremos sobre fracturas de huesos. No se lo pierdan. Esta fue una producción especial de la Facultad de Medicina a nombre de nuestro director, el doctor Germán Fajardo Dolci, la secretaria general, la doctora Irene Durante Montiel, la coordinadora de comunicación social, la licenciada Karen Corona Menes, la responsable de comunicación audiovisual, Pamela Gómez Velázquez, responsable de relaciones públicas, Samantha Cedeño Quintero, apoyo de servicio social, Jorge Antonio Ramírez Mendiola. Tengan ustedes una excelente tarde, que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.